En la venta B2B de tecnología, los comerciales deben de posicionarse como una persona de referencia en ese potencial comprador. Deben de comportarse como un líder para generar confianza y, en última instancia, poder influenciar a lo largo del proceso de ventas de manera más efectiva. En mis más de 15 años de experiencia en empresas líderes a nivel mundial de software, tanto en posiciones ejecutivas como últimamente en posiciones directivas, veo un patrón que se repite en ese gran comercial, en el gran vendedor que gana salarios de más de 7 cifras. ¿Sabes cuál es ese patrón que se repite en ese gran ejecutivo de cuentas? La actitud. Y es que el gran vendedor en la venta B2B es valiente, se arriesga, enfrenta el rechazo y hace preguntas difíciles. Hoy os voy a compartir 5 tácticas relacionadas con esa actitud de gran vendedor, 5 tácticas muy fáciles de poner en práctica, fáciles de integrar, que todo gran vendedor debe de tener muy presente y que os van a ayudar a mejorar vuestra productividad y a cerrar grandes deals. La primera táctica que os voy a compartir es: haz preguntas difíciles. Y para que sea efectiva, debería de ser: haz preguntas difíciles cuanto antes. Un gran vendedor no evita las preguntas incómodas. De hecho, más bien al contrario. Es consciente de que tiene que hacer preguntas difíciles o ciertamente incómodas en ciertos momentos del proceso de venta para poder extraer información muy valiosa que le va a ayudar a tener un mayor control sobre el proceso de ventas. Este tipo de preguntas, en función del momento en el que estemos en el proceso de ventas, tendrán un enfoque u otro. Si estamos en una fase de cualificación, hay que hacer preguntas que, en cierto modo, pueden incomodar y que van a ser o van a estar orientadas para entender potenciales dolores ocultos del cliente. En segundo lugar, si estamos en una fase intermedia del proceso de venta, pues tiene que haber preguntas que puedan ir relacionadas con cómo estamos entregando una demo, una prueba de concepto, entender cómo está percibiendo ese potencial cliente, tanto positiva como negativamente, nuestros casos de uso, nuestras capacidades, nuestra propuesta de valor, cómo estamos posicionados frente a la competencia. Y en último lugar, en una fase de decisión o de negociación, también es importante hacer preguntas que puedan incomodar relacionadas con entender si hay un evento crítico de cara a si esto se debe implementar antes de una fecha o no, porque eso te va a dar más o menos poder de negociación, o hacer ciertas preguntas que te puedan ayudar a entender si hay alguna duda o algún potencial riesgo que está ocurriendo en la casa de tu potencial cliente. Incluso te puede ayudar a entender de los diferentes interlocutores que ha habido durante el proceso de venta, quién pueden ser promotores, detractores. Y lo relevante de todo esto es hacer esas preguntas a tiempo para poder abordar un plan de acción y mitigar esos potenciales riesgos que puedan ocurrir a lo largo del proceso de venta. Alguna de estas preguntas podría ser: ¿qué es lo que pretendes o qué objetivos pretendéis lograr con este tipo de solución? ¿Y qué consecuencias pueden haber si no implementáis esta solución? También otro tipo de pregunta relacionada también con entender si hay un evento crítico podría ser: ¿qué pasa si no implementáis una solución de este estilo antes de, por ejemplo, final de año? ¿Hay algo de lo que estás viendo, de la propuesta de valor o de lo que estás tangibilizando utilizando nuestra herramienta, que no te convence? ¿O hay alguna funcionalidad o algún caso de uso que no somos capaces de abordar y que la competencia sí? ¿Hay algo que te preocupa de cara a tomar la decisión? Por lo tanto, los grandes vendedores son conscientes de que tienen que hacer este tipo de preguntas. Hay que ser valientes y hay que hacer preguntas de este estilo que de alguna manera son incómodas, pero que te van a ayudar, si las haces con tiempo, a poder detectar potenciales riesgos y a poder abordar un plan de acción para mitigar esos potenciales riesgos. La segunda táctica o consejo para ser un gran comercial es usar el rechazo para aprender y no para rendirse. No bajemos los brazos cuando nos digan que no. Un no es una lección. Y en ciertos casos puede ser una lección para adaptar nuestra estrategia y, nuestra propuesta, y puede ser el mapa para reconducir la oportunidad hacia una oportunidad ganada. Y en otros casos, bueno, pues a lo mejor es un deal perdido, pero una lección aprendida. Y nos vamos a llevar una lección
que nos va a ayudar la próxima vez que nos encontremos con una oportunidad similar, en un cliente similar de la misma industria o con casos de uso similares, para poder hacer un mejor enfoque. Así que cuando tengáis un rechazo, pues ser humildes, mostrar preocupación, curiosidad e intentar entender qué es importante para la otra persona a la hora de haber tomado la decisión, qué es lo que no hemos cubierto en sus expectativas, qué no hemos sido capaces de enfocar adecuadamente, dónde hemos fallado. Tomemos notas, aprendamos y si hay opción a adaptarlo en la oportunidad, genial. Pero si no, lección aprendida para la siguiente oportunidad. Os pongo un ejemplo. Imaginaos que os dicen que vuestra herramienta no le convence porque no se integra la solución de Analytics con su stack tecnológico. Bueno, pues en vez de bajar los brazos y en vez de insistir, no, pues sí, te voy a enseñar, te voy a hacer una demo. No, parar, no le digáis que le vais a enseñar más y hacer la pregunta, formular y decirle, ¿qué integraciones son críticas para usted? Y en función de lo que te diga, a lo mejor hay cabida para adaptar tu propuesta y una vez que hayáis recopilado y extraído cierta información, si ves que hay una oportunidad para adaptar la estrategia y la propuesta, entonces ya vas con una propuesta, la adaptas y es posible que puedas reconducir el deal. La tercera táctica es un clásico y es defiende tu precio con datos y no con descuentos. Obviamente tienes que presentar y tienes que asegurarte que presentas precios alineados y competitivos con el mercado. Por eso, normalmente las compañías tienen unas tablas de referencia o tienes ciertos precios de referencia para intentar estar dentro de esas referencias y que tu precio no sea respecto a la competencia 5 veces más. Pero defiende tu precio desde el minuto 1 respecto a la inversión que le va a ofrecer una solución como la tuya. Céntrate en resultados y cuando te hablen de si tu precio o tu solución es más o menos cara, al principio, una manera que yo digo al equipo es huye de esa conversación y céntrala en el retorno de la inversión y en resultados. Habla de otros clientes en los que han implementado tu solución y han conseguido X en términos de retorno de inversión, en ahorro de costes por infraestructura, por la operación y justifica el precio respecto a ese retorno de la inversión. Eso no quiere decir, y aquí va el consejo subyacente, que a medida que avanzas en el proceso de venta y vayas construyendo relación con ese potencial champion, con esas personas del cliente, pues tengas una conversación abierta en el cual, oye, si después de revisar casos de uso, objetivos de negocio, criterios de éxito en esas pruebas, de criterios de decisión, y vemos que esos criterios son similares a los de la competencia, porque para vuestros casos de uso, para vuestra situación, realmente no vamos a poner encima del mesa una propuesta con elementos muy diferenciados respecto a la competencia. En ese caso, y después de haber demostrado el valor y de que el cliente haya tangibilizado el valor de tu solución, debes de estar abierto a negociar. Consejo que os doy también cuando vayáis a aplicar un descuento, porque como digo, no hay mucha diferencia y tenéis que equipararos a la competencia. No paséis un precio actualizado bajándolo en un X descuento de un día para otro. Dejar pasar una serie de días. Normalmente hay unas cadenas de aprobación y hay cadenas de aprobación, pues depende del nivel de descuento más o menos, pero mi consejo es que si podéis conseguir una aprobación de un precio, de un descuento en cuestión de 1 o 2 días, bueno, pues que lo dilatéis en el tiempo. No por nada, sino porque si el cliente, a lo mejor tú has sido sincero, has sido honesto, pero a lo mejor en la cadena de operación pasa muy rápido y te aprueban un descuento de un 30% en cuestión de 2 días. El cliente va a percibir que eso no es importante, va a recibir una bajada de precio en un tiempo muy corto y de alguna manera va a denotar desconfianza. Por supuesto, como digo, defender siempre el precio, el valor respecto a resultados, retorno de inversión, traer casos de otros clientes de éxito, pero cuando estéis en una fase ya de toma de decisión o de negociación, si necesitáis conseguir un precio objetivo y conseguir un descuento, intentar dilatar eso en el tiempo y que entienda la complejidad y dificultad para conseguir ese precio, que entienda el esfuerzo que estás haciendo por conseguir ese precio. Al final estáis negociando y si tú vas a dar, debes de pedir algo a cambio. La táctica 4 es hablar y posicionarte como un líder, como una persona de referencia. Y para eso es importante utilizar un lenguaje directo, audaz, convincente. Habla de resultados. Trae siempre preparado en la cabeza
casos de éxito de otros clientes similares que puedas compartir con resultados. Cuando estés hablando también de siguientes pasos, intenta hablar con propiedad de estos son los resultados que os vamos a entregar respecto a esta horquilla. Pero habla con propiedad. Quita de tu vocabulario palabras como tal vez, es posible, porque generan desconfianza. Y en segundo lugar, otro consejo que os puede ayudar a posicionaros como un líder, como una persona de referencia, es adoptar un enfoque de marketing educativo. Para los que no sepáis en qué consiste este enfoque, se trata de una técnica de ventas de la que se habla en el libro de The Ultimate Sales Machine de Chet Holmes, una joya literaria en ventas, 100% recomendable si no lo habéis leído, y que por cierto hablo de esta técnica en otro de mis vídeos, pero no lo veáis aún porque os recomiendo que os quedéis hasta la última táctica. La última táctica es crema. El marketing educativo os va a ayudar a posicionaros como un experto y está enfocado en educar para vender. Y la idea es que os posicionáis como una persona de referencia con conocimiento en el sector, en la industria, y que arrojéis datos, métricas que no conozca la otra persona. Entonces, una manera de adoptar un enfoque de marketing educativo sería prepararte bien esa reunión y prepararte casos de uso innovadores, información vanguardista de la industria, métricas de la industria, potenciales desafíos que están ocurriendo en la industria. Por eso muchas empresas de software lo que hacen es verticalizar para que de alguna manera los comerciales sean pequeños expertos, porque con este enfoque ganas credibilidad y ganas confianza a la hora de conectar con ese potencial comprador y te posicionas como un experto que controla de la industria, que controla de casos de uso innovadores y es una técnica que funciona muy bien para posicionaros como un líder. Y ya por fin vamos con la última y quinta táctica de un gran vendedor. Di lo que tu producto no hace. Esto va a generar confianza en ese potencial comprador, pero obviamente esto no significa que proactivamente desde el minuto 1 vayamos contando lo que nuestra solución no hace. Lo que viene a decir esta táctica es, una vez que hayamos cualificado, hayamos cogido control con esas personas del cliente, entendamos el contexto, esos casos de uso que se quieren abordar, entendamos cuáles son los criterios de cara a tomar una decisión, qué es lo más importante, lo menos importante, cómo se van a enfocar esos siguientes pasos. Una vez que ya tengamos toda esa cualificación hecha, hay que hacer un análisis entendiendo también quién puede ser la competencia. Y si detectamos que hay alguna funcionalidad o algún caso de uso que no cubrimos, es importante ser transparente desde el minuto 1. Yo esta táctica la utilizo de dos formas. En primer lugar, precisamente para este ejemplo en el cual de todos los casos de uso que un cliente nos ha puesto encima de la mesa y vamos a intentar abordar con nuestra propuesta de solución, de valor, si detectamos que hay algún caso de uso que no cubrimos, es muy importante ser sincero con el cliente y decirle que ese caso de uso no lo cubrimos. Y entender cuánto de importante es ese caso de uso para ese cliente. Porque si es muy importante, a lo mejor no merece la pena que participamos en el deal. Como sabéis, un qualify out a tiempo es mejor que un close loss después de 10 meses trabajando en la oportunidad. Así que por un tema de productividad y de eficiencia, es muy importante. Pero en segundo lugar, por un tema de confianza. Generamos confianza. Si finalmente esa funcionalidad no es tan relevante, estamos generando confianza. Y respecto a este punto de generar confianza, también utilizo esta táctica cuando analizamos la competencia y revisando las capacidades funcionales de la competencia, entendiendo los objetivos de negocio del cliente, no solo en el corto plazo, sino también en el medio y largo plazo. Hacemos un análisis de, oye, según mi solución, según mi propuesta de valor, en esto somos mejores y diferenciales de la competencia y en esto no. Y es importante que cuando lleguemos a una fase intermedia al proceso de venta donde hay que demostrar el valor y diferenciarse de la competencia, si hemos sido honestos con el cliente diciendo si hay algún caso de uso que no cubrimos o si analizando a la competencia entendemos que hay alguna funcionalidad que nosotros somos más débiles, pero que no es tan relevante de cara a su toma de decisión y sin embargo nosotros tenemos luego otra funcionalidad que somos mejores que la competencia y creemos que impacta de una manera mucho más relevante en su toma de decisión esa funcionalidad, porque a lo mejor abordamos un caso de uso que la competencia no aborda o porque uno de los objetivos de negocio es simplificar la operación y creemos que vamos a ahorrar mucho más tiempo en la operación, por lo tanto menos costes que la competencia, es el momento de hacer esta auditoría interna de limitaciones y de manera proactiva
comentárselo y decírselo al cliente. O sea, decirle dónde no eres tan potente, no eres tan fuerte, porque sabes previamente que eso no es relevante de cara a su toma de decisión. Y esto te va a ayudar a influenciar de manera más confiable por parte del cliente cuando hables de la competencia o cuando no tienes por qué hablar de la competencia, cuando simplemente pongas en valor esas capacidades, esas funcionalidades que tú sabes que son diferenciales respecto a la competencia, pues ahí como un martillo pilón las pones encima de la mesa y las haces muy evidentes para que las evalúen y las tengan en consideración, porque de una manera u otra están impactando a sus objetivos de negocio. De alguna manera estás condicionando en esa toma de decisión, pero porque es importante para ese cliente. Y para conseguir que ese cliente confíe en ti, es importante este ejercicio de transparencia donde previamente, pues o bien has sido sincero y le has dicho algo que no cubres y has cualificado si es importante o no importante, o en segundo lugar, bueno, pues te has adelantado con ciertas funcionalidades que sabes que eres más débil que la competencia y las has validado también para saber si son muy importantes y relevantes desde el punto de vista de toma de decisión o no. Y si no lo son, pues ya vas con cierta transparencia, ya llevas unos pasos ganados y luego cuando te toque echar toda la artillería y sacar pecho de las soluciones, de las capacidades que tú eres diferencial y mejor que la competencia, vas a generar un impacto mucho mayor en esa mentalidad y en esa toma de decisión del cliente. Y hasta aquí 5 tácticas presentes en el comportamiento de todo gran vendedor en la venta B2B de tecnología. Como os decía al principio, hay un patrón que se repite en ese perfil de gran vendedor, en ese vendedor que gana más de 7 cifras, y es precisamente esta actitud positiva, confiada, porque la venta B2B no se trata de ser agresivo, se trata de creer en ti, creer en el valor de tu solución, tener esa actitud adecuada que en ciertos momentos precisa de valentía. Esta actitud se desarrolla y con estas 5 tácticas hoy acabáis de dar un gran paso hacia ese gran vendedor.